de todos los que este, estamos aquí y vayamos con las preguntas, pues, ¿no? Con las preguntas que hemos tenido ahí para resolver, ¿no? Este, Así que apunten sus cuadernitos o saquen su hoja en todo caso, donde les envíe para que puedan resolver la evaluación. Vamos a ver qué tal lo han hecho ustedes. Ustedes mismos van a poder corregirse, ¿no? Corregirse. Ustedes mismos van a poder evaluar la tarea. Así que chicos, aquí vamos. Espérense un ratito, a ver qué pasa. Ya. En la primera pregunta estaba recontrafácil, ¿ah? Yo supongo que sí lo han hecho, ¿ah? Y lo han hecho bien. Bueno, supongo, porque los he leído, pero quiero darle a ver algunos alientos a los que han podido responder bien, pues obviamente, ¿no? En la San Juan capítulo 8, versículo 31, según el texto dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En ese punto yo había puesto o les había compartido ya anteriormente 3 puntos, ¿no? Y le puse uno como un ejemplo, ¿no? Someterse a su mensaje o cumplir su mensaje. Eso es lo que yo les había puesto ya como, digamos, que solamente faltarían 2 palabras. Y las siguientes 2 respuestas era el discípulo debe de obrar bien. Si pusieron así, bien, ¿no? Ese era uno. El discípulo debe de obrar bien. O sea, el discípulo, aquel que ha aceptado a Jesucristo, debe hacer buenas obras en este caso. Y el tercero era vivir en la verdad, ¿no? Todo creyente en todo caso, toda persona que no era creyente, pues vivía en el engaño, ¿no? En la mentira. Pero una vez que pasa a ser discípulo de Jesús, tiene que vivir en la verdad. Entonces, en esa pregunta, en la primera pregunta del versículo 31, tenían que poner 2 cosas solamente, ¿no? El creyente debe de obrar bien, ¿no? Y el segundo era el vivir en la verdad, ¿no? La segunda pregunta, que es 8:32 de San Juan, dice, según el texto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿no? Entonces, la única manera, y eso está claro, ¿no? La única manera de poder justamente ser libre tenía que ver con el conocimiento, o sea, conocer justamente la verdad. Y para conocer la verdad, uno tenía que, obviamente, leer la palabra de Dios, pues, ¿no? Entonces, eso era lo más práctico, o sea, ¿no? No era tanto como aceptar a Jesucristo en su corazón, porque eso no era, o de repente otros pusieron otras palabras, eligieron otras cosas, ¿no? Tiene que ver con el conocer la verdad y la única manera de conocer la verdad tiene que ver justamente con la palabra de Dios, ¿no? En el versículo 38, la tercera pregunta, según el texto, ahí está en el versículo 35, 8:35, dice, y el esclavo no queda en casa. Eso estaba, pero papayita, ¿no? Eso sí estaba recontra fácil, ¿ah? Recontra fácil. Según el texto, le puse quién era el hijo de la promesa y quién era el hijo de la esclava. Obviamente que era Isaac, el de la promesa, y el de la esclava tenía que ser ¿con quién? A ver, ¿quién me dice? Ismael, ¿dónde Ismael. estaba? Ahí estaba, ¿no? Con la esclava, ¿no? Ahí está. El otro, ya entrando al 8:41, 8:41, la otra pregunta,
ahí tenía que ver con el texto que había puesto, ¿a quién se refieren los judíos al decir no somos nacidos de fornicación? ¿A qué se referían ellos, no? Y para eso ya les había compartido, ¿no? Y ahí está, dice, ¿no? En este caso Jesús estaba dándoles a entender a ellos que ellos habían nacido de fornicación por un detalle de ellos, ¿no? Que ellos, según sus obras, eran diabólicas, ¿no? Y adoraban a otras, y en este caso las idolatrías, ¿no? Y que se habían alejado o que habían sido infieles a Yahvé, que viene a ser Jehová, ¿no? Y por tanto, a los que andaban en adulterio, idolatría, obras diabólicas, se les consideraba como, en este caso, como un hijo de fornicación, ¿no? Que habían nacido de fornicación o de adulterio, ¿no? Porque ellos no obedecían la palabra de Dios. Así se los conocía a ellos. Por eso es que los judíos dijeron, ¿acaso nosotros hemos nacido de fornicación? Entonces ahí tiene que ver con esa parte, ¿no? A los que pecaban se les consideraban así, como no eran hijos de Dios, sino más bien eran hijos, pues, en este caso se le podría considerar como hijos del diablo, ¿no? Por eso es que Jesús más adelante habla que ya les había compartido justamente eso, ¿no? Porque ellos estaban adorando a otros dioses, porque andaban en obras diabólicas, porque ellos estaban idolatrando, ¿no? Y así se los conocía como hijos de fornicación. En el versículo ya 9, versículo 2, donde dice cuál era el pensamiento de los judíos acerca del hombre que había nacido ciego, eso también ya les había compartido, ¿no? O sea, eso tiene que ver con un principio de ley y de la cultura de ellos que tenían que ver con que todos los que habían nacido de alguna enfermedad, ¿no? Era por causa del pecado, ¿no? Ese era su pensamiento de ellos según el Antiguo Testamento y según como ellos conocían, porque ellos pensaban de que todos los defectos y todas las cosas que le sucedía al hombre era porque ellos habían pecado y que Dios los había castigado, ¿no? En este caso. En el 9.5, a ver, sí, en el 9.5 puse que cuando Jesús dice, ¿qué es? Cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, ¿en qué situación se encontraba pues el hombre, aquel hombre ciego? ¿No? Algunos me han puesto en la oscuridad, ¿no? Así, tal cual, ¿no? En la oscuridad. Simplemente me pusieron que se encuentra en la oscuridad, ¿no? Pero sí, de hecho se encontraba en la oscuridad porque pues él estaba ciego, no veía, ¿no? De hecho, ¿no? Pero tiene que ver con la esclavitud, o sea, él estaba oprimido, estaba esclavo, era un esclavo, estaba sometido justamente por estas personas que le rodeaban, ¿no? Porque lo llevaban solamente para ponerlo a la puerta de la entrada y él no podía hacer más nada, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice en esta situación en que se encontraba, está en un momento de esclavitud por su enfermedad, por su ceguera, porque él es esclavo justamente de la opresión del pueblo, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? En esa situación se encontraba, no era libre en todo caso, ¿no? El hombre. Y en el 9.7, la última, ya ahí pusimos cuando Jesucristo lo envió a lavarse al hombre ciego, ¿cuál fue su actitud del ciego? Obviamente tiene que ver con la obediencia, ¿no? Él simplemente no le negó ni se rehusó, simplemente aceptó y obedeció, ¿no? Eso es lo que normalmente deberíamos haber puesto, ¿no? También se ve el amor de Cristo, porque obviamente tiene misericordia de él y lo envía justamente a alabarse, ¿no? Pero lo que sucede en él es que él obedece, ¿no? Automáticamente no se rehúsa nada, ¿no? Entonces ahí podríamos haber puesto esas palabras también, ¿no? Bueno, con eso terminamos con el tema de la evaluación. Espero que cada uno de ustedes lo haya hecho, y yo lo he leído, obviamente, entonces sé que lo han hecho bien, pudieron haberlo hecho mejor,
Creo que lo pueden hacer siempre mucho mejor si es que apuntan todo, ¿no? Apuntan todo y de hecho pues se han respondido, ¿no? Pero hay algunos que creo que no prestaron atención, no lo apuntaron y algunos, como se dice, pues me han querido florear, pues me han metido un floro, ¿no? Pero no hay ningún problema, o sea, acá la idea es que sigamos creciendo y sigamos aprendiendo y que los apuntes que ustedes tienen le va a servir para que ustedes enseñen justamente a otras personas también. Bien, chicos, ahora sí voy saludando a todos de nuevo otra vez para poder comenzar con la clase de hoy, ahora sí. Así que, bienvenido Claudia, buenas noches otra vez Magdel, y Dalí, buenas noches, hermana Juana, Abigail, buenas noches, Yanela, buenas noches, Brittany, buenas noches, Ángelo, hermana Carmen, Rodrigo, buenas noches, y Samuel, buenas noches. Vamos a esperar que también los chicos vayan añadiéndose, vayan entrando, pero ya vamos a comenzar ahora sí con nuestra clase, ¿sí? Antes de comenzar vamos a orar. Así que, como somos una familia en Cristo, yo creo que ya va a quedar en la disposición de sus corazones a partir de hoy, el que quiera prender sus cámaras con libertad. No hay ningún problema. Yo no les voy a volver a repetir que prendan sus cámaras. Lo único que tal vez sí le pediría es que lo hagan para la foto, ¿no? Pero por lo demás, todos somos una familia en Cristo. Creo que ya debemos de ir madurando, creciendo y no ocultarnos, ¿no? Así que los que puedan y los que quieran, prendan sus cámaras y oremos, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, tu palabra. Bendigas esta clase, que tu palabra, Señor, sea de mucha, mucha bendición para nuestra vida, que a partir de hoy, Señor, podamos no avergonzarnos, sino más bien anunciar tu palabra, anunciar tu evangelio, compartir con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros familiares, con los más cercanos, con los que conversamos mucho, que ellos puedan conocer tu palabra también, Señor. Que cada uno de los que están aquí, Señor, sean instrumentos, que sean un canal. Creo que lo son, creo que tú les vas a ayudar a hacer ese canal que ellos van a transmitir, Señor, tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, abre sus mentes, su corazón, para que ellos puedan recibir tu palabra como una semilla fresca y puedan dar frutos, Señor. Y no solamente dar frutos, sino que ellos también puedan seguir transmitiendo, Señor, tu palabra con frutos, con amor y con mucha misericordia para con sus amigos, Señor, y con su familia también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, chicos, tomen sus cuadernos, sus hojas, en todo caso, si algunos tienen cuadernos, y apuntemos toda la clase de hoy. Y después vamos a seguir evaluando más adelante las cosas que Dios tiene para poder avanzar. Por último, antes de comenzar, quería decirles, pero me escriben ahora sí, préstenme mucha atención. A partir de junio, o sea, a partir de julio, vamos vamos a estudiar uno de estos dos libros, ya sea Primera de Corintios o ya sea Filipenses. Entonces, ahorita mismo ustedes pueden escribir al chat, ¿no? Y decir, yo quiero Primera de Corintios, no, yo quiero Filipenses, y la mayoría de votaciones será la que gane, obviamente, y ese libro se enseñará en el mes de julio, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes escribir y decir Primera de Corintios, otros pueden decir Filipenses, y vamos a estudiar uno de esos libros. La cantidad de personas que elija y el que se vea que ha ganado en este caso de las elecciones, ese libro se enseñará. Así que pueden escribir a partir de ahora mismo y decir qué libro le gustaría a cada uno. Sé que cada uno tomará una decisión diferente,
pero ya a partir de julio depende de ustedes, el libro que elijan, ese libro se enseñará. ¿Sí? Ok. Entonces, lo primero que encontramos, entrando ahora a esta parte de aquí, vamos a tocar, vamos a ponerlo como un tema de la fidelidad, condición para la alegría. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poco de esto, es el tema de la vid, pero como subtítulo tiene la fidelidad, condición para la alegría, ¿no? En este caso, ¿no? Bien, ya veo que Anthony ha puesto ahí, también a Abigail, así que vayan poniendo el libro que ustedes quieran elegir, ¿no? Bien, encontramos el texto. Anthony, ¿me pones el texto ahí, por favor? San Juan capítulo 15, versículo 7. Ahí está. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En la última parte, donde vamos a leer de este texto, donde dice, eh, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ahí lo vamos a ver un poco así, a qué se refiere ya, porque normalmente esta partecita del texto para muchas iglesias y para muchos hermanos, entonces cogen esa parte diciendo, aquí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces nos vamos a poner a orar y vamos a decir así al Señor para que el Señor bendiga, porque acá dice su palabra que todo lo que le podemos pedir al Señor, entonces Él lo hará, ¿no? Entonces, claro que hay una condición acá, pero vamos a ver a qué se refiere esta parte ya, porque hay muchas personas que lo interpretan como que yo puedo pedir cualquier cosa, porque acá dice así, se da a entender como que cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a ver en realidad a qué se refiere esto. Y no es nada difícil, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, dice, para que se cumpla lo dicho de Jesús, en este caso, cuando dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, se refiere a una cosa. Jesús está hablando de permanecer en Él, pero para permanecer en Él se estaba refiriendo específicamente en su palabra. O sea, es decir, un caso tan sencillo tenía que ver con los 12 discípulos de Jesús, antes de que Judas lo traicionara. Cuando Judas estaba con ellos, todos permanecían unidos con Jesús. Pero, ¿qué pasa cuando Judas ya lo traiciona? Entonces, él ya no permanece con Jesús. Al no permanecer con Jesús, este es apartado, ¿no? Ya ustedes saben el caso de que él fallece, ¿no? Que mejor dicho, se suicida, se ahorca en un árbol y después su cabeza se revienta y ahí queda, ¿no? Obviamente por la traición, ¿no? Eso ya ustedes ya lo saben. Perfecto. Pero el tema estaba aquí que cuando se refiere Jesús al decir, pedid todo lo que queréis y os será hecho, se refería a que uno tenía que permanecer en Jesús para conocer, para adquirir conocimiento de la verdad. O sea, ¿por qué? Porque Jesús está dando a entender que no todos conocían la palabra de Dios, no todos entendían el mensaje de Jesús. Y para conocer el mensaje de Jesús, entonces uno tenía que permanecer en él. Pero para poder permanecer en él y conocer la verdad o adquirir conocimiento tenía que ser por intermedio del Espíritu Santo. Cosa que Jesús en el libro de San Juan, cuando ustedes vayan leyendo, van a encontrar acerca de que Jesús dice, y yo os daré un nuevo consolador, y él les enseñará todas las cosas. Entonces, a esto se refería Jesús cuando estaba diciendo, y ustedes pueden pedir cualquier cosa y se les dará. O sea, conocimiento. En este aspecto tenía que ver con el conocimiento, el conocer la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo. ¿A qué se refería Jesús con todas estas cosas? Para su tiempo, o sea, para esos tiempos,
No era como voy a orar como ahora, ¿no? Para pedirle a Dios para que Él me dé tales cosas, porque dice que todo lo que nosotros le pedimos, Él nos lo va a dar. Él lo va a hacer en nosotros. No, de esa manera no se estaba refiriendo Jesús. Se estaba refiriendo a que conozcan, adquieran conocimiento, conozcan la verdad, que puedan escudriñar, entender y comprender las escrituras. ¿Para qué? Para que permanezcan justamente en Jesús. Todo aquel que no conoce la palabra de Dios jamás va a poder permanecer en Jesús. No puede permanecer porque no conoce la verdad. Entonces, ¿conoce a medias o no conoce? Y entonces ahí vemos justamente a muchas personas que van a la iglesia, pero como no adquieren conocimiento, no conocen la verdad, no saben de Jesús, no saben de Dios, no saben de acerca del Espíritu Santo, no saben la palabra de Dios, entonces tienen todavía dificultades de poder permanecer justamente en Jesús. Entonces, un tiempo pueden estar en el Señor, otro tiempo no. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo aquí en el texto, ¿no? Cuando dice, si permanecéis en mí, o sea, allí, ahí tenía que permanecer en Jesús, conociéndolo al Señor, sabiendo quién es Jesús. Y dice, y mis palabras permanecen, ahí está. Entonces, las palabras que tienen que permanecer en vosotros, pedid todo lo que queréis. Eso de pedir todo lo que queréis se estaba refiriendo a adquirir conocimiento, saber quién es Jesús, para poder permanecer en él. O sea, cuando vendriesen tiempos difíciles de persecución, porque iba a haber tiempos difíciles de persecución en su tiempo de ellos, los cristianos morían, a pesar de que aceptaban a Jesús, automáticamente ya sabían que iban a morir, ellos aún así adquirían conocimiento, sabían lo que iba a suceder, pero además de eso, ellos también sabían que iban a estar en la presencia de Dios. No se iban a apartar, no iban a intimidarse por el miedo de que lo maten, por el miedo de que los quemen vivos como antorchas, o que lo metan a la fosa de los leones, o lo metan una espada sobre el corazón, o lo lleven a la guillotina. No, justamente por conocer de Cristo, ellos iban a permanecer en Jesús. Pero para poder conocer de Cristo, tenían que, esta parte, pedid todo lo que queréis. O sea, pedid conocimiento, pedir que el Señor more en ellos, que el Señor los ayude justamente en tiempos difíciles. Y ahí se cumple y os será hecho. De esa manera, perdón, de esa manera se trataba el texto bíblico allí. De esa manera. ¿Por qué mucha gente se va? Porque justamente no piden a Dios lo que está diciendo el texto. Conocer la palabra de Dios a profundidad para poder conocer a Cristo, conocer a Dios y permanecer en su palabra. Cuando uno permanece y anhela las cosas del Señor, automáticamente uno recibe del Señor, y por más difícil que se ponga la cosa y por más que tengamos luchas, vamos a seguir permaneciendo en el Señor y en su palabra. Y ahí adquirimos fe. Entonces, de eso se estaba tratando aquí el texto. No como tal vez para algunos pensaban de que hoy en día dicen, ah, no, aquí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ya, voy a pedir aquí, voy a orar por un enfermo, por esto, por esto. De hecho, eso puede suceder, porque es nuestra fe. Pero en su tiempo, en el siglo I, el contexto que tenía se refería más bien a adquirir conocimiento, a conocer a Jesús, a conocer a Dios. Eso nos iba a llevar a permanecer justamente en sus palabras. ¿Mm? Eso se trataba
en ese tiempo. Hoy en día uno puede seguro tomarlo de un punto de vista acerca de la fe y de orar por cualquier circunstancia, pero para su tiempo de ellos, en el siglo I, de eso se trataba. Ahora, si uno pide hoy en día de esta manera de pedir cualquier cosa por fe, seguro que se puede dar, pero su contexto original se era de esa manera. Bien, pasemos entonces al versículo 8. Anthony, ¿me ayudas ahí, por favor? Por cierto, chicos, vayan escribiendo allí qué libros. Yo solamente he visto aquí en el chat a Anthony, que ha pedido Filipenses, y a Abigail, Primera de Corintios, ¿sí? Entonces, puedan seguir escribiendo. ¿Qué libros quieren? ¿El de Corintios, Primera de Corintios, chicos, o el de Filipenses? ¿Sí? Bien, en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Esta parte última que dice, y seáis así mis discípulos, vamos a verlo también, ¿sí? Dice, la gloria que, la gloria que es el amor del Padre se manifiesta en la actividad de los discípulos. Mira, dice, la cual trabaja a favor de los hombres necesarios, ¿no? En este caso, de acuerdo a sus necesidades de los hombres. O sea, la gloria del Señor se manifiesta más que todo porque los discípulos van a trabajar a favor de aquellos hombres que necesitan ayuda, como los mendigos, los ciegos, los oprimidos, los presos, las viudas, los huérfanos, ¿no? Visitar a los enfermos, visitar a los presos, por aquellas personas que viven en el pecado, ¿no? Que no pueden salir de su pecado, ¿no? Y puedan llegar al arrepentimiento y obviamente que vuelvan a Dios, ¿no? Por intermedio de Jesucristo. Entonces, esto sucedía porque los discípulos estaban unidos, ¿no? A Dios, ¿no? O en este caso a la vid, que viene a ser Jesús. Por tanto, ellos producían justamente estos frutos a través del mensaje recibido por Jesús. Fíjense, esto tenía que ver con el Espíritu Santo de Dios también. Entonces, cuando está hablando aquí el texto de en esto es glorificado mi Padre, era justamente porque los discípulos habían entendido el mensaje de Jesús. Y como habían recibido el mensaje y comprendían el mensaje de Jesús, ellos producían frutos. Sus frutos tenían que ver con las obras que ellos hacían con los hombres que estaban lejos de Dios. Y ahí los he nombrado, ¿no? A los que estaban lejos de Dios tenían que ver con los mendigos, otra vez con los ciegos, ¿no? Que estaban oprimidos, en este caso con el texto anterior que habíamos visto, ¿no? Que estaba oprimido, sometido, ¿no? Los ciegos, los presos, las viudas, los huérfanos, ¿no? El de ir a visitar a los enfermos, el de ir a visitar a los que están, en este caso, en la cárcel, ¿no? El de poder ir a, el de poder estar con los ancianos, ¿no? A los que están abandonados, ¿no? Y por aquellas personas que vivían en el pecado, ¿no? Que podrían llegar al arrepentimiento y así aceptar a Jesús, ¿no? Y poder ser salvos. Entonces, por eso es que en este texto se ve que el Padre va a ser glorificado. ¿Por qué va a ser glorificado? Porque justamente todos estos discípulos, aquellos que estaban adheridos, es decir, unidos a Jesús, cumplían con el mandamiento de Jesús y glorificaban el nombre de Dios. Entonces tenía que ver con esa parte de ahí. Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos en nuestro tiempo, en el que nosotros vivimos? Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Debemos de ayudar a los mendigos, debemos de ver por los ciegos, por los oprimidos, por los presos, por las viudas, por los huérfanos, visitar enfermos, visitar a los presos, ayudar a los que están viviendo en el pecado, que no pueden salir, ¿no? Del pecado en el cual se están sumergidos ellos, y llevarlos justamente al arrepentimiento
y que puedan volver a Dios por intermedio de Jesucristo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedan ser salvos, ¿no? Para que puedan conocer la verdad, para que la palabra de Dios transforme su vida. Entonces, justamente para eso nosotros somos hijos de Dios y para eso somos nosotros los discípulos que nos vamos a unir o que estamos unidos a la vid, ¿no? Y que vamos a comenzar a dar frutos. Y nuestros frutos no solamente tienen que ver con lo que acabo de nombrar, sino también tiene que ver con nuestra familia. O sea, tiene que ver con nuestro carácter, nuestras actitudes, el de amar a nuestros padres, el de obedecer a nuestros padres, el no ponernos a discutir ni pelear de boca con nuestros padres, sino más bien el de ayudar a nuestros vecinos, ayudar a nuestros padres en todo lo que se necesita para demostrar que nosotros, como hijos de Dios, estamos dando frutos, frutos de amor, frutos de Dios, ¿no? Para poder transmitir justamente que somos realmente hijos de Dios, que somos realmente discípulos de Jesús y que estamos unidos con Cristo Jesús, es decir, con la vid, ¿no? Nosotros somos los pámpanos a los cuales estamos unidos a Jesús. Ahí, Anthony, ¿me ayudas con el texto de San Juan 14, 26, por favor? Así es. Gracias, Anthony. Y ahí tiene que ver mucho con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí está. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí en esta partecita, Jesús ya estaba hablando justamente de que Él ya no iba a estar con nosotros, es decir, que Él ya iba a partir, ¿no? Pero para eso justamente Él iba a dejar o iba a enviar el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos haciendo lo que Él nos está diciendo en el versículo 15, que debemos de permanecer unidos con Jesús y de dar frutos dignos de poder darle gloria a Dios, ¿no? Así, de esta manera, y además el Espíritu de Dios, justamente el texto anterior que hemos leído, tenía que ver con el conocimiento, el de poder conocer justamente las cosas del Señor y pedirle a Él, en este caso el Espíritu Santo, ¿no? En el nombre de Jesús, para que Él nos dé sabiduría y conocer lo oculto de lo que Jesús enseñaba en sus mensajes. Hoy en día ya nada casi prácticamente es oculto, aunque hay cosas de Dios que Él considera de que el hombre no debe de saber, ¿no? Eso está en el Antiguo Testamento con unas palabras que el Señor dice mismo, ¿no? Pero bueno, de esto se trata. Entonces, el de estar unidos y el de poder ayudar a la gente necesitada para dar frutos. Los frutos tenían que ver con eso, el de ayudar a tu prójimo. ¿Mm? Ayudemos a nuestro prójimo. Nuestro prójimo, ¿quién es? Nuestros padres, nuestros hermanos, los vecinos, los amigos, todos ellos son nuestro prójimo. Y si nosotros amamos a Dios, debemos también hacer cosas buenas, ¿no? Que agraden a Dios, ayudando justamente a nuestro prójimo, ¿no? No deseando nada malo. Vayamos al versículo 9. Ahí está, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Sí, ahí dice Jesús justamente, dice, Jesús demuestra su amor a los discípulos de la misma manera, comunicándoles la fuerza de su amor en el Espíritu que está en San Juan 14, San Juan 7:38. ¿Sí? Ahí nos ayudas, Anthony, por favor, con San Juan 7:38. Ahí está. Entonces, ¿cómo transmite su amor Jesús en nosotros? Que Él va a morar justamente en nuestro interior, ¿no? O sea, Él nos ama y Él nunca se va a separar de nosotros. Él va a permanecer siempre con nosotros. Pase lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces aquí dice, el que cree en mí, o sea, eso es lo que dice Jesús, ¿no? Dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras,
de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el Señor siempre va a estar con los discípulos, con los hijos de Dios, ¿no? Y Él va a poder llevarlos a cada uno de nosotros a estar vivos, porque vamos a estar conectados, o vamos a ser adheridos, o vamos a estar unidos a la vid. Como estamos unidos a la vid que es Jesús, por nuestro interior correrá justamente su presencia, su Espíritu Santo en nosotros, y nosotros vamos a poder producir justamente frutos de amor, y vamos a poder permanecer en ese amor en el que Él también nos ama. De esto es lo que está hablando Jesús. Su amor por sus discípulos es el dar su vida. Ese amor mismo es el que Jesús entregó su vida justamente por nosotros, porque por ello fue que Jesús fue a la cruz. Y esto es porque Jesús les está comunicando a sus discípulos lo que va a suceder más adelante con él, la cual es su muerte y la resurrección. Aquí, en este mensaje medio oculto, lo que está diciendo Jesús es que Él va a morir, pero a pesar de todo eso, Él va a permanecer con nosotros, con sus discípulos va a permanecer. Por eso es que va a recorrer como ríos de agua viva por todo nuestro interior. O sea, Él va a permanecer allí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Eso también debería de suceder en nosotros para poder estar unidos, dice, y que por ellos permanezcamos unidos. O sea, como es Jesús el que nos ama, nos enseña que todos nosotros, con ese mismo amor, debemos de estar unidos siempre y amarnos siempre, siempre ayudándonos en todo, compartiendo la palabra todos juntos, orando todos juntos, para estar unidos como Jesús está unido al Padre, y así como el Padre está unido con Jesús. Entonces, este amor que está hablando Jesús es un amor que nos debe de llevar a que nosotros estemos todo el tiempo unidos a Jesús. Si estamos unidos con Jesús, de hecho, también vamos a estar unidos nosotros. Y como nosotros vamos a estar unidos en ese mismo amor, también vamos a tener amor por los demás. El de querer compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que otros experimenten el mismo amor que nosotros estamos experimentando. De ese amor es el que Jesús está hablando, para que permanezcamos siempre en él. ¿Mm? Veamos el versículo 10. El versículo 10, Anthony, dice allí, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense lo que está diciendo Jesús, justamente hablando de esa parte del amor. Pero el amor que está hablando Jesús tiene que ver con la lealtad. Este amor tiene que ver con lealtad, amor y lealtad. O sea, los discípulos de Jesús que habían aceptado a Jesucristo eran fieles y eran leales. Ellos no estaban dispuestos a negociar con el enemigo, a negociar con las personas que querían alejarlo, no participaban de cosas malas. Ellos eran fieles a Dios, fieles a Jesús, eran leales a Jesús. Estaban dispuestos a morir por Mano, su micrófono se apagó. es porque verdaderamente son discípulos y han demostrado con sus hechos de que permanecen en su amor, porque
No existe amor. Voy a hacer un pare acá. Creo que algunos de ustedes que están en la clase con las chicas, hermanas, puedan de repente entrar a su clase, ¿sí? Porque creo que mi hermano Silvet acaba de llamarme. No sé si es para eso, pero los que están en la clase puedan entrar en sus clases del grupo GDC que viene a ser conexión. Sí, Así que, el grupo de Sami y Dayana. por favor, los que están, entren, porque creo que me ha estado llamando el hermano Silvé, y para eso es seguro. Las chicas que puedan pertenecer a ese grupo, creo que es Idali y Magdel, puedan entrar a la clase. Hermano, no sé si Sí, le parece si podemos tomar la foto ahorita para que los chicos que de repente ya ya, tengan que salir no ya, se queden, ya, ¿no? ya, chicos. A ver, prendan sus cámaras, por favor, para tomar una foto y puedan salir las chicas. Magdel, Idali, por favor. ¿Sí? Prendan sus cámaras. Un ratito, hermana Juana, Claudia, Magdel, eh, Idali, por favor, prendes tu cámara. Eh, Yanela, Brittany, puedan prender. Idali, ¿estás ahí? Hola. Sí, hermano. Ya, perfecto. Anthony, ¿nos tomas una foto, porfa? Ya listo, por favor, miren al frente y una sonrisa. Chévere. Ujú. ¿Ya está Anthony? Sí, Ya, perfecto. Y dale un favor, entra a tu clase, como también Magdel puedan entrar a su clase, ¿sí? Para que no haya ningún inconveniente. Ya el otro miércoles vamos a estar todos otra vez a la misma hora, por favor. ¿Ya? Hermano, cuídese. Ya, gracias. Sí, hermano, cuídese. Sí, chicos, Gracias, todos. gracias. Bendiciones. Entonces, aquí tenía que ver con la lealtad, ¿no? Con la lealtad acerca del Señor. Mira, esta lealtad que ellos tenían era muy, muy, muy fuerte con Jesús, porque tenía que ver con que si tenían que entregar su propia vida, ellos lo iban a hacer. Ustedes, ahora lo voy a trasladar a nuestro tiempo. Nosotros también nos hemos adherido, nos hemos unido a Jesús. Permanecemos en Jesús. Debemos de ser fieles a Él. Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado. Nosotros debemos ser leales a Él. No debemos de contaminarnos con las cosas del mundo. Cuando hablo de no contaminarnos con las cosas del mundo, quiere decir no hacer cosas malas, no participar de las cosas malas. Puedo juntarme con las personas para transmitirle más bien que ellos dejen esas cosas malas para acercarse a Cristo. Entonces, en su tiempo de ellos, la maldad, la persecución, el de querer destruir los judíos, sobre todo, cuando veían que se unían a Jesús y seguían los caminos de Jesús, estos judíos que no habían creído en Jesús como su Mesías, entonces ellos ¿qué hacían? Buscaban cómo deshonrar a los discípulos de Jesús, humillarlos, someterlos, burlarse de ellos, al punto de querer meterlos preso. Se iban justamente a la sinagoga para juzgarlos, para criticarlos, de que seguían una doctrina fuera de las cosas de Dios y eran así sometidos. Sin embargo, ellos permanecían siendo leales a Jesús. Cuando Jesús ya no está, los discípulos siguieron avanzando con eso mismo, siguieron enseñando lo mismo, siguieron practicando lo que Jesús había enseñado, porque la palabra de Dios había quedado en sus corazones y en su mente, al punto de que ellos practicaban constantemente todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, Jesús nos transmite eso ahora justamente por mantener, por guardar los mandamientos de Jesús. Pero este guardar el mandamiento tenía que ver con la práctica y también tenía que ver con la santidad. Mientras más practicaba la palabra de Dios, el oyente, el creyente de su tiempo, se guardaba justamente en la santidad.
Muchas personas dicen, hay que guardarnos en la santidad, pero ¿cómo me guardo yo en la santidad? La única forma de guardarnos en la santidad tenía que ver en dos aspectos, ¿ah? No solamente estaba en la palabra de Dios, el de guardarse en la palabra de Dios, es decir, practicar solamente la palabra de Dios. Esa palabra de Dios tenía un añadido, tenía que ver con las obras. Yo me puedo saber la Biblia, pero tiene que haber obras, y mis obras, mis frutos, demostraban la santidad a la cual yo estaba sometido. En este caso, los discípulos estaban sometidos. O sea, para llegar a la santidad teníamos que ir practicando, conociendo, permanecer en la palabra del Señor. La palabra del Señor, como ya habíamos leído anteriormente, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. O sea, esa palabra que habíamos adquirido, esa palabra nos había limpiado, o los había limpiado a ellos para que ellos permanezcan en la santidad dando frutos. Y sus frutos tenían que ser, aún si era posible, entregar su vida a muerte por causa de Jesús, pero que jamás iban a negar a Jesús. O sea, llegó el tiempo de la persecución y ellos nunca negaron a Jesús. Hoy en día puede suceder que un creyente que no ama a Dios realmente, o que no le es fiel, o que no le es leal, puede terminar por embarrarse con el mundo, o puede ser que traicione por salvar su vida a Jesucristo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos el pueblo de Dios, porque la iglesia de Jesucristo, en sus tiempos de Jesús y en el tiempo de los discípulos, era el nuevo pueblo que les había dicho, la nueva comunidad, era la nueva iglesia, el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel del punto de vista que estaban unidos a Jesús y obedecían la palabra del Señor. No eran hombres, sino eran hombres que habían estado unidos a Jesús. Entonces, el nuevo pueblo para nuestro tiempo, el nuevo pueblo de Israel, somos aquellos que estamos unidos a Jesucristo, que pertenecemos a Jesús y que obedecemos y andamos en su palabra, en ese sentido. Entonces, la lealtad y el amor tenía que ver con eso, tenía que ver con el amor al prójimo, demostrando su santidad, demostrando con obras y con hechos. De eso se trata, el de poder nosotros, ahí como está el texto, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis. O sea, de cumplir con la palabra del Señor. ¿Qué pasa que si yo me pongo a discutir con mi mamá, ¿no? ¿Realmente la palabra de Dios estará en mí? Los frutos, ¿qué frutos al discutir yo estoy transmitiendo con mi madre? ¿Serán frutos dignos de poder darle gloria a Dios? O sea, ahí está el quid del asunto. El quid del asunto es que nosotros que vamos conociendo la palabra de Dios, debemos de ir cambiando nuestra manera de pensar al punto de crecer, de desarrollar y dar frutos dignos que puedan glorificar a Dios con nuestras acciones y con nuestro prójimo. Veamos el versículo 11 ahora. Ahí está, San Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como el título que habíamos puesto tenía que ver con la fidelidad, ¿no? Con nuestro gozo, ¿no? En este caso con el gozo del Señor dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas ha estado hablando? De la unidad. Ha estado hablando de permanecer en la palabra del Señor. ¿Y qué más ha estado hablando? De dar frutos dignos, de poder ayudar al prójimo, ¿no? A los ciegos, a los inválidos, a los mendigos, a las viudas. De eso ha estado hablando el Señor. Estas cosas he hablado, dice. De todas esas cosas está comunicándoles en su tiempo nuestro Señor Jesús a sus discípulos.
Y si lo traemos a nuestro tiempo, esas mismas cosas nos está diciendo también el Señor a nosotros, para que mi gozo esté en vosotros. O sea, para que el Señor se regocije de todas las cosas que nosotros hacemos. Nuestras buenas acciones alegran el corazón del Señor y demuestran que nosotros somos hijos de Él, que permanecemos en Él, que estamos unidos con Él, que practicamos su palabra, en ese aspecto. Entonces veamos aquí una parte. Aparece por primera vez en la escena el tema de la alegría. Eso sí es cierto. O sea, el gozo, la alegría de Jesús, dice, de la que practican los discípulos. O sea, los discípulos también se gozan en medio de estas circunstancias, en medio de estos problemas. En medio de las luchas, ellos también se gozan con el Señor, en medio de las pruebas. O sea, no deben de entristecerse. O sea, los discípulos de Jesús en esos tiempos, pucha, eran felices, pues mientras más persecución, sabían que estaban siguiendo al Señor, que amaban al Señor. No es que se escondían, no es que tenían miedo, no es que ahora me van a ofender, no es que ahora se van a burlar de mí, nada que ver. Al contrario, ellos estaban muy felices de poder servir al Señor. Estaban gozosos de poder servir al Señor en todo momento. ¿Mm? Entonces, hoy las personas le dicen algo a alguien, se ofenden, ya no, que yo me resentí, que esto, que yo no quiero saber nada con nadie, no, me cae mal. Esas cosas para los discípulos de Jesús en su tiempo, eso no era nada, pues, ¿no? Al contrario, ellos perdonaban justamente porque el fruto que estaban dando tenía que ver con el amor y el perdón. ¿Mm? Entonces ahí se gozaban, ellos se gozaban mientras más dificultades en su vida, más se gozaban en el Señor y el Señor se gozaba con ellos. Fíjense, ¿ah? Qué diferencia de esos tiempos con nuestros tiempos, ¿no? Esta alegría se debe al fruto que nace en los discípulos. O sea, el gozo nace en los discípulos de Jesús con aquellos frutos que hay en su corazón del hombre, al obedecer los mandamientos de Jesús. ¿Cómo nacen los frutos? Al obedecer los mandamientos de Jesús en su vida. De esa forma, el gozo de Jesús estará en los discípulos. O sea, en ese momento que ellos aceptan a Jesús y obedecen, ese fruto de gozo nace en los discípulos. Porque ellos están entregados, unidos a Jesús y dispuestos, como les digo, a entregar sus vidas. Leales y fieles a Jesús. No persiguen estas cosas de este mundo en el que vivimos, sino más bien están más unidos que nunca. Y lo que ellos querían era compartir. ¿Por qué perseguían a los discípulos en su tiempo? Porque ellos compartían también la palabra de Jesús. Y como el pueblo judío, tanto los fariseos y los escribas y los sacerdotes de su tiempo de la sinagoga, ellos no querían que Jesús, que más personas, perdón, en este caso, más personas siguieran a Jesús. Por eso es que al ver la multitud que seguía a Jesús, es que comienzan a planear en matar a Jesús. Y los discípulos seguían compartiendo el mensaje de Jesús. Entonces nosotros también, como hijos de Dios, debemos de ir transmitiendo el mensaje de Jesús. Hoy, en nuestro tiempo, no tenemos persecución, no tenemos amenazas de muerte. Nadie nos va a tirar piedras. A lo mucho nos rechazarán. A lo mucho nos van a criticar los amigos. Pero eso no nos quita nada, ni nos ofende, ni nos lastima. Así que, chicos, con esto les quiero dejar de que nosotros debemos de permanecer en el Señor, siéndoles fieles, siéndole leal al Señor, al que nos rescató, al que murió. Él va a estar con nosotros. Que pidamos a Dios que eso de pedir tiene que ver con el conocer, adquirir conocimiento para poder saber quién es Jesús, quién es Dios y por qué yo debo de permanecer en el Señor. Esto también tiene que ver con la vida eterna.
El que permanece con el Señor también recibe la vida eterna. Pero aquel, como hemos leído en los versículos anteriores de la clase del miércoles, aquel que realmente no está unido a Jesús es como aquel pámpano, como habíamos leído, que será quitado, echado y pisoteado para echar al fuego, ¿no? Donde arde. ¿Por qué? Porque realmente ha desechado justamente a Jesús, ha desechado las enseñanzas y no está dispuesto a seguir. Pero nosotros estamos dispuestos a seguir. Así como los discípulos se entregaron por completo, a pesar de que sabían que iban a morir, así también nosotros debemos estar dispuestos a morir por causa de Jesús, aun si perdemos amigos porque nos rechacen o porque simplemente no quieran participar. Pero vendrán otros amigos, vendrán otras personas que sí querrán estar con Jesús y querrán estar participando también con nosotros. Así que los invito cada miércoles o cada martes que yo pueda publicar ahí el anuncio que se va a dar, que ustedes puedan compartir. Hagámoslo. Somos hijos de Dios. Compartamos todos unidos. Con esto termino y más bien voy a invitar a alguien a que pueda orar. Samuel, ahora sí estás ahí, Samuel. Samuel, hola. Samuel, ¿me escuchas? ¿Mm? Aquí veo, ¿qué pasó Magdel? ¿No han entrado a su clase? Sí, hermano, pero se canceló y se postergó para mañana, así que por ¿Ah, eso no. sí? ¿Y eso? ¿Qué pasó? O sea, es que como Idali también está en esto, entonces Dayana Wow. postergarlo para mañana, y pues creo que mañana todas sí pueden, entonces ahí, Mm, mañana vamos a tener. ya. Bueno, ok. Entonces, hoy día nos va a ayudar nuestro hermano Anthony a orar. Anthony, ¿puedes despedirnos, por favor? Que Sí, Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que podamos seguir creciendo, que podamos estar más unidos que nunca, que el Señor pues haga su obra en nosotros y podamos tener frutos dignos de poder darle gloria a Dios. Así que, por favor, en reverencia, esperamos la oración que nuestro hermano Anthony va a orar por nosotros. Anthony. ya, hermano. Chicos, ahí honestamente, por favor, cierren sus vistas, los que están ahí, y oremos, ¿ya? Señor Jesucristo, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy de parte de nuestro querido hermano Armando. Le pedimos mucho por su vida, por su corazón, Señor, porque yo sé que Él pone ese esfuerzo. El Señor lo ha puesto aquí para guiarnos a nosotros, Señor, a conocer más de ti, Señor Jesucristo. También te pedimos por todos los chicos que están aquí presentes, Señor, porque ellos han decidido, Señor, escucharte a ti, han decidido escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, para que a futuro ellos asuman ese compromiso tuyo, Señor, de poder llevar tu evangelio, Señor, a todas las naciones, Señor Jesucristo. Bendice mucho sus vidas, bendice mucho a sus padres, a sus madres y a toda su familia en general, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, declaramos que este grupo de estudio va a crecer mucho más, Señor Jesucristo, va a crecer más porque por fe ya lo hemos logrado, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos también bendiciones para todos los demás chicos que no están aquí y para los que están por venir también, Señor Jesucristo. Cuídalos muchos y bendícelos, Señor Jesucristo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, amén. Chicos, antes de irse, yo solamente he visto, le estaba pidiendo, y ya ustedes también con madurez, obviamente, solamente Anthony me puso ahí que él le gustaría el libro de Filipenses y Abigail el libro también de Primera de Corintios. Entonces voy a hacer nombre por nombre para tener una idea, ahí Anthony nos vas a ayudar con los apuntes. Claudia, ¿qué libro te gustaría? ¿Filipenses o Primera de Corintios? Filipenses, hermano. Filipenses. Entonces ahí apunta Anthony, ya va 2-1. Ya va. Yanela, hola. ¿Qué libro te gustaría estudiar? ¿Primera de Corintios o Filipenses? Yanela, Sí, hermano. ¿qué libro te gustaría estudiar el mes de julio? ¿Primera de Corintios o Filipenses?
Primera de Corintios, hermano. Ya, ahí están 2-2, porque Abigail ya había dicho que era Primera de Corintios. Rubí o hermana Juana, ¿qué libros les gustaría estudiar? ¿Primera de Corintios o Filipenses? Filipenses, hermano. Filipenses, ok. Hermana Carmen, la pregunta del millón. Ya dijo Filipenses, dice. Ah, sí, ya Filipenses, entonces iba 4-2. Pucha, está como, está como Castillo, está llevando ventaja a Keiko. No, de ahí vamos a ver las actas impugnadas, hermano. Brittany. Hola, Brittany. Brittany, ¿estás ahí o ya te fuiste ya? No creo que el señor te haya raptado todavía, ¿no? Hasta que se conecte Brittany. Ángelo y Rodrigo, sé que no utilizan el audio, pero sí pueden utilizar el chat. Así que pongan ahí qué libros les gustaría. Brittany, ¿qué libro te gustaría? ¿Filipenses o Primera de Corintios? Ya, Rodrigo dice Primera de Corintios, hermano. Ya, ahí van 4-3 con Rodrigo. Brittany, 4-3. ¿qué libro te gustaría? ¿Primera de Corintios o Filipenses? Filipenses, 5-3. 5-3. Ángelo, Primera de Corintios, hermano. 4-5, se puede voltear el partido, ¿ah? Samuel, ahora sí estás ahí. Sí, por mí cualquiera. No, pues tienes que elegir, Samuel, porque ese es que voto en blanco. No, Samuel, tienes que elegir. Dime, ¿qué libro que te gustaría? ¿Filipenses o Primera de Corintios? ¿Quién va ganando? Ahorita va 4-5, Filipenses está ganando. Ahora, si tú quieres empatarlo, ya, si no, igual se extiende. No sé, ¿cuál quieres? Ya, Primera de Corintios. Ya, 5-5. Y me quedan 2 votos nada más, ¿ah? O sea, Magdel y Idali nada más. Ahí ya se despunta ya. O de repente terminan en empate, escucha, no sé. A ver, Idali, ¿qué libro te gustaría? ¿Primera de Corintios o Filipenses? Primera de Corintios. Uy, se volteó. Magdel, ¿qué libro te gustaría? Hermano, empate, Filipenses. Ahora, pues. Hermano Armando, falta. Hermano, No. falta usted. Mire, si yo elegiría, me inclinaría por doctrina, pues. Y la doctrina está justamente en Primera de Corintios, ¿no? Pero Filipenses tiene que ver con cristología, ¿no? Pero ya ese es un nivel un poquito más avanzado. Mejor vamos por Primera de Corintios. Entonces, Primera de Corintios sería en julio. Ahí tienes la lista, la lista, Anthony. Mejor dejémoslo que mi voto no haya quedado así todavía. Hay 6. Apunta todos los nombres y el otro miércoles los que faltan votar, porque no han entrado todos, obviamente, le vamos a preguntar. Todavía nos falta 2 semanas, creo, para cumplir el mes. Entonces ahí ya, ahí podríamos saber quién ganó. ¿Les parece, chicos? Ya, no. Ya, todavía falta ahí, pues, falta, Madeleine, Joel, Miller, Joseph, falta Milagros, Christopher, Josué Ochante, hasta Josué Tirado y Yasmín, que no han entrado hoy. Entonces ahí tenemos como 10 votos, más o menos, si no me equivoco. Ahí se verá pues quién gana, pues, ¿no? Por ahora van 6-6. ¿Mm? Entonces, quedemos así y el otro miércoles ya, yo supongo que ya tendrán ya, habrá un ganador, pues, así como hasta ahorita que lo hacen con suspenso. Bien, chicos, un abrazo, cuídense mucho, Dios me los bendiga y
sigamos compartiendo pues la palabra a nuestros amigos, inviten, no dejen de invitar, y hagamos que esto crezca, ¿no? En el Señor, unidos todos en una comunidad, llevando el Evangelio de Cristo, que ese es el deseo de mi corazón, el deseo del Señor también, porque el Señor siempre dijo, id y hacer discípulos, ¿no? En todas las naciones, en todo lugar, compartirlo y hagámoslo juntos, unidos, orando. Ya yo les voy a comunicar también que en algún momento seguro vamos a tener un Zoom de oración, ¿no? Y en algún momento lo vamos a tener que hacer. No ahora, pero ya vamos a tener que participar de un momento, de unos 30 minutos de oración, que puedan prender sus cámaras y poder orar juntos, ¿no? Orar por algunas áreas de nuestra propia vida, ¿no? Que tenemos que comenzar a crecer en esa parte, ¿no? Estas clases no solamente son teóricas, sino tienen que ver con prácticas de nuestra vida espiritual, tiene que ver con la oración también. Así que chicos, Dios me los bendiga, cuídense mucho, un abrazo a la distancia. Acá ha entrado Mateo Tirado, ve. Ya, a ver, acá hay un voto, ¿ah? ¿Mateo o Josué? ¿Quién es? ¿Mateo o Josué? Mateo. Mateo, qué bueno verte aquí en la clase que ya vamos, ya en realidad ya hemos terminado, pero queremos hacerte una pregunta. ¿Qué libro te gustaría a ti? ¿Qué libro te gustaría a ti? ¿Primera de Corintios o Filipenses? Escribe ahí en el chat qué libro te gustaría, Filipenses o Primera de Corintios. Primera de Corintios. 7-6, Anthony, ahí apúntalo. Ya. Ya chicos, ahora sí les dejo, Dios me los bendiga, cuídense mucho y voy a responder ahí a nuestro hermano Silvio que me ha escrito, no sé qué me habrá escrito, voy a ver para qué será. Dios me los bendiga hermanos, cuídense, un abrazo, muchas bendiciones, cuídense, un abrazo, bendiciones, gracias por estar aquí con ustedes, bendiciones, Chao, chao, chao. chao, 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 bendiciones. Tengo